El primer asesinato de la humanidad, el asesinato de Abel por Caín. Episodio 1, la sombra nacida fuera del Edén. El viento sopla sobre un campo silencioso, la tierra está húmeda, pero no por la lluvia. Un hombre tiembla de rodillas mientras mira sus manos cubiertas de sangre. No hay guerra, no hay ejércitos, no existen reyes, solo dos hermanos, y uno de ellos acaba de descubrir que el odio puede matar. Antes de los imperios, antes de las ciudades, antes incluso de que existiera la muerte en la experiencia humana, un hombre levantó su mano contra su propio hermano y la tierra jamás volvió a ser la misma. Un golpe seco, el sonido distante de una respiración agitada. ¿Cómo nació el primer asesinato de la historia? ¿Y qué ocurre dentro del corazón humano cuando se aparta de Dios? Este documental no contará solamente la historia de Caín y Abel, contará el nacimiento invisible de algo mucho más peligroso, la envidia, el orgullo, el rechazo a Dios y el momento exacto en que el pecado encontró un hogar dentro del ser humano. Porque esta historia no terminó en aquellos campos antiguos, sigue viva hoy. En familias divididas, en corazones endurecidos, en personas que sonríen mientras esconden rabia, en hombres y mujeres que se alejan lentamente de Dios sin darse cuenta de lo que están perdiendo. Y al final de esta travesía, la verdadera pregunta no será quién mató a Abel. La verdadera pregunta será, ¿qué parte de Caín sigue viviendo dentro de nosotros? La humanidad acababa de salir del Edén. No existían ciudades, no había templos, no existían reinos ni caminos. Solo una tierra inmensa, salvaje y silenciosa. Adán y Eva caminaban ahora bajo un cielo distinto, ya no escuchaban la voz de Dios paseando entre los árboles del paraíso. Ahora conocían el cansancio, el dolor, la culpa. Habían probado el fruto prohibido y el mundo entero había cambiado. La muerte aún no había ocurrido, pero su sombra ya caminaba entre los hombres, y fue en ese mundo herido donde nacieron dos hermanos completamente diferentes, Caín y Abel, los hijos del exilio, el mundo después del Edén. El amanecer ya no era igual, hubo un tiempo en que la luz tocaba la piel humana sin miedo, un tiempo en que el hombre caminaba desnudo ante Dios y no conocía la vergüenza. Pero aquel tiempo había terminado. Adán avanzaba lentamente sobre una tierra dura, sus pies ya no descansaban sobre jardines perfectos, ahora tropezaban con piedras, espinas y polvo. Eva caminaba detrás de él, sus ojos observaban el horizonte vacío, buscando algo imposible de recuperar. El Edén, el lugar donde la humanidad lo perdió todo. Detrás de ellos, el humo de pequeñas fogatas se elevaba hacia el cielo. La supervivencia había comenzado. Y aunque Dios aún permitía que respiraran, la distancia espiritual entre el Creador y el hombre ya podía sentirse. El pecado había entrado en la historia y con él algo oscuro estaba creciendo. ¿Puede un corazón alejado de Dios volver a encontrar paz? El nacimiento de Caín. Pasaron los años y entonces ocurrió algo extraordinario. Eva dio a luz el primer nacimiento humano de la historia. El llanto del pequeño resonó entre las montañas, silenciosas como una señal de esperanza. Eva lo sostuvo temblando entre sus brazos. Después de la caída, después de la vergüenza, después del exilio, la vida todavía era posible. Lo llamó Caín, porque creyó haber recibido una bendición de Dios. Adán observaba al niño con lágrimas contenidas. Tal vez pensaba que aquel hijo sería el comienzo de una nueva historia para la humanidad. Tal vez imaginó que el dolor del Edén terminaría con esa generación, pero el ser humano no podía ver lo que Dios sí veía. Porque incluso en la inocencia de aquel niño ya existía la semilla del pecado heredado y un día esa semilla crecería. ¿Cómo puede algo tan oscuro nacer dentro de alguien aparentemente bueno? El nacimiento de Abel. Tiempo después nació otro hijo, Abel. A diferencia de Caín, su llegada fue silenciosa. No hubo grandes declaraciones, no hubo celebraciones prolongadas. Una familia intentando sobrevivir fuera del paraíso perdido, pero desde pequeños los dos hermanos eran distintos. Caín poseía fuerza, determinación, intensidad. Había fuego en sus ojos. Abel, en cambio, tenía una calma extraña. Observaba el mundo con humildad y reverencia. Mientras Caín quería dominar la tierra, Abel parecía escucharla. Dos hermanos, dos caminos,
y un destino que avanzaba lentamente hacia la tragedia. Los años de infancia. La infancia pasó entre trabajo y supervivencia. No existían escuelas, no existían juegos como los conocemos hoy. La vida consistía en resistir. Adán enseñó a Caín a trabajar la tierra. Le mostró cómo abrir surcos, sembrar semillas y luchar contra un suelo endurecido por la maldición. El sudor se convirtió en parte de su identidad. Caín aprendió rápido, demasiado rápido. Con el tiempo comenzó a disfrutar el control, la fuerza, el resultado de sus manos. Abel eligió otro camino, se convirtió en pastor. Pasaba largas horas guiando ovejas entre colinas silenciosas mientras contemplaba el cielo. Dos hermanos creciendo bajo el mismo padre, pero alimentando corazones completamente distintos. ¿Qué ocurre cuando el orgullo comienza a reemplazar la dependencia de Dios? La primera distancia. Con los años, algo comenzó a cambiar. Caín empezó a mirar a Abel con incomodidad. No podía explicarlo. Abel parecía tener paz, una paz que Caín no encontraba ni siquiera después de largas jornadas de trabajo. Mientras uno luchaba constantemente contra la tierra, el otro encontraba serenidad en la presencia silenciosa de Dios. Y aunque nadie lo decía en voz alta, la comparación comenzó a crecer. La envidia rara vez aparece de golpe. Comienza como una pequeña sombra, una incomodidad, una irritación silenciosa, una pregunta escondida. ¿Por qué él y no yo? La ofrenda, el llamado a adorar. Llegó el día de presentar ofrenda a Dios. No existía aún la ley de Moisés, no existía el templo, pero la humanidad ya sabía algo fundamental. Dios debía ser honrado. Caín preparó frutos de la tierra, recogió aquello producido por su esfuerzo. Abel tomó lo mejor de su rebaño, las primeras crías, lo más valioso. Ambos caminaron hacia el altar, ambos querían acercarse a Dios, pero había una diferencia invisible entre las dos ofrendas. Una nacía del deber, la otra de la fe. El fuego del cielo. El viento se detuvo, el silencio cubrió el campo, entonces ocurrió, el fuego descendió, la ofrenda de Abel fue aceptada delante de Dios, pero la de Caín no. El rostro de Caín cambió lentamente, primero confusión, después vergüenza, luego rabia, una rabia profunda, no contra Abel, contra Dios, porque el problema nunca fue solamente la ofrenda, era el corazón, y Caín comenzaba a endurecerse. ¿Qué sucede cuando alguien rechaza la corrección divina? El rostro de Caín. Esa noche Caín no pudo dormir, el rechazo quemaba dentro de él, miró sus manos ásperas, las manos que habían trabajado durante años, sentía que Dios había preferido a su hermano y lentamente la herida se transformó en resentimiento. Abel no dijo nada, no necesitaba hacerlo, porque la conciencia de Caín ya estaba gritando dentro de él, y en la oscuridad de aquella noche primitiva el pecado comenzó a susurrarle. Caín observó a su hermano a la distancia. Abel cuidaba tranquilamente el rebaño bajo las estrellas. Sin saberlo, la muerte ya caminaba hacia él. Por primera vez en la historia humana, un hombre estaba considerando derramar sangre. La voz de Dios aún podía detenerlo, pero Caín ya no luchaba solamente contra sus emociones, ahora luchaba contra algo mucho más peligroso, un corazón separado del Creador, y muy pronto la tierra bebería sangre inocente. La historia de Caín no comenzó con asesinato, comenzó con distancia espiritual, con orgullo, con comparación, con una adoración vacía. Así comienzan también muchas caídas modernas. Nadie destruye su vida en un solo día. Primero se enfría el corazón, después se endurece la conciencia y finalmente el pecado parece normal. Muchos hoy siguen trabajando, sonriendo y viviendo aparentemente bien, mientras por dentro están lejos de Dios. La historia de Caín nos recuerda algo aterrador. El pecado que no se confronta siempre crece. ¿Y tú, hay algo creciendo silenciosamente dentro de tu corazón? Orgullo, envidia, resentimiento, distancia espiritual. Porque antes de destruir a otros, el pecado primero destruye el alma. Caín aún tenía tiempo de cambiar, pero debía decidir si escucharía a Dios o a la oscuridad dentro de él. ¿Y tú, qué voz estás escuchando hoy? Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para seguir descubriendo las historias bíblicas más impactantes, jamás contadas, con profundidad cinematográfica y reflexión espiritual.
Comparte este documental con alguien que necesite volver a acercarse a Dios y en los comentarios escribe que Dios examine mi corazón. Porque a veces la batalla más peligrosa no ocurre afuera, sino dentro de nosotros mismos. Episodio 2. La voz que Caín decidió ignorar. Un cuervo se posa sobre una roca, el viento mueve lentamente la hierba del campo, y en medio del silencio, Dios le habla a un hombre furioso antes de que cometa el primer asesinato de la historia. El pecado está a la puerta y desea dominarte, pero Caín no responde, solo aprieta los puños, porque hay momentos en que el ser humano todavía puede regresar y momentos en que ya empezó a cruzar el límite. Un golpe seco resuena en la oscuridad, luego silencio. En este episodio veremos cómo el resentimiento se convirtió en violencia, cómo un hombre tuvo la oportunidad de cambiar y decidió no hacerlo, porque el peligro más grande no es sentir ira, el verdadero peligro es alimentarla en secreto. Esta no es solamente una historia antigua, es la radiografía espiritual del corazón humano moderno. Y mientras avance este episodio, la audiencia descubrirá algo perturbador. Muchas personas no caen de repente, caen lentamente mientras ignoran una y otra vez la voz de Dios. Después de la ofrenda rechazada, algo se quebró dentro de Caín. Abel siguió viviendo con humildad, continuó cuidando sus ovejas y honrando a Dios, pero Caín comenzó a aislarse. La tierra ya no era únicamente difícil, ahora también parecía vacía. El hombre que había nacido como esperanza para la humanidad comenzaba a transformarse en una amenaza silenciosa. Y Dios, viendo lo que estaba creciendo en él, decidió hablarle antes de que fuera demasiado tarde. El pecado está a la puerta. El silencio después del rechazo. La noche cayó lentamente sobre los campos y el altar de piedra aún despedía humo frío. Caín permanecía inmóvil frente a él. No lloraba, no oraba, no hablaba, pero dentro de su pecho algo ardía con violencia. Nunca antes había experimentado rechazo de aquella manera. Sentía que todo su esfuerzo había sido despreciado. Mientras tanto, a la distancia, Abel descansaba en paz, y esa diferencia comenzó a torturar la mente de Caín, porque el orgullo humano rara vez soporta ver la paz en otro cuando uno mismo vive vacío. El resentimiento empezó a alimentarse en silencio, y cuanto más crecía, menos espacio quedaba para Dios. ¿Cuántas veces el ser humano se aleja de Dios sin darse cuenta de que el verdadero problema está dentro de sí mismo? Dios habla a Caín. Entonces ocurrió algo extraordinario. Dios habló, no con relámpagos, no con destrucción inmediata, sino con advertencia, con misericordia. La voz divina atravesó el silencio de la noche. ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Caín levantó lentamente la mirada. Su respiración era pesada y Dios continuó. Si haces lo bueno, serás aceptado, pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta. La imagen era aterradora, como una bestia agazapada esperando entrar, esperando dominar, esperando destruir, y aún así Dios le estaba dando una oportunidad, una salida, una advertencia antes del abismo. ¿Cuántas personas hoy ignoran las señales que Dios les envía antes de caer? El orgullo se impone. Pero Caín no respondió con arrepentimiento, no pidió perdón, no cayó de rodillas. El orgullo ya estaba ocupando demasiado espacio dentro de él, porque cuando el corazón humano decide justificarse, comienza a ver la corrección como un ataque. Caín no quería cambiar, quería tener razón, y lentamente empezó a convencerse de algo peligroso, que el problema no era él, el problema era Abel. Abel ignora el peligro. Abel continuó con su vida, cuidaba el rebaño bajo el amanecer, oraba, trabajaba, confiaba en Dios. No sabía que su hermano lo observaba cada vez con más oscuridad. Abel nunca imaginó que el odio pudiera crecer dentro de alguien tan cercano, porque la violencia aún no existía en la experiencia humana. El asesinato era una idea desconocida. La muerte seguía siendo un concepto distante, pero el pecado ya estaba preparando su primera manifestación, y el enemigo no venía desde fuera, venía desde la misma sangre. La soledad de Caín. Caín comenzó a alejarse, pasaba largas horas solo trabajando con violencia. Golpeaba la tierra como si quisiera arrancarle respuestas, pero el problema no estaba en el suelo, estaba en su alma. La culpa no confesada empezó a transformarse
en el resentimiento permanente. Cuando el ser humano rechaza la voz de Dios, empieza a escuchar otras voces, voces más oscuras, más destructivas, más peligrosas. ¿Qué ocurre cuando alguien alimenta pensamientos de odio durante demasiado tiempo? El campo, la invitación. Un día Caín habló. Su voz sonaba tranquila, demasiado tranquila. Se acercó a Abel mientras el sol descendía sobre las colinas. Vamos al campo. Nada parecía extraño. Eran hermanos. Habían trabajado juntos toda la vida. Abel aceptó sin sospechar nada, y así comenzaron a caminar hacia un lugar donde la humanidad cruzaría un punto sin retorno, el camino hacia la tragedia. El viento soplaba entre la hierba alta, los pasos de ambos resonaban sobre la tierra seca. Abel hablaba ocasionalmente, Caín apenas respondía. Sus ojos estaban perdidos, como si estuviera luchando contra algo invisible. Y quizás lo estaba, porque hasta el último momento todavía podía detenerse, todavía podía regresar, todavía podía elegir, pero el pecado alimentado durante demasiado tiempo comienza a consumir toda claridad. La ira se convierte en lógica, el orgullo se convierte en justicia propia y el corazón deja de escuchar a Dios. El primer golpe. Entonces ocurrió un instante, un movimiento brutal. Caín levantó su mano contra su hermano. La creación entera pareció contener el aliento. Abel cayó al suelo confundido. No entendía cómo podía su propio hermano atacarlo. El miedo apareció por primera vez en el rostro humano y luego silencio. El primer asesinato de la historia acababa de suceder. La tierra recibió sangre inocente y el mundo jamás volvería a ser el mismo. Después del crimen, Caín respiraba con dificultad. Miraba inmóvil el cuerpo de su hermano, el viento seguía soplando, las aves seguían volando, la naturaleza continuaba existiendo como si nada hubiera pasado. Pero dentro de Caín algo acababa de romperse para siempre. La ira desapareció y fue reemplazada por horror, porque el pecado siempre promete satisfacción momentánea, pero después deja vacío, oscuridad, destrucción. Caín había querido silenciar su dolor y terminó derramando sangre inocente. ¿Cuántas vidas destruye el ser humano intentando llenar vacíos que solo Dios puede sanar? Por primera vez un ser humano veía la muerte, no causada por enfermedad, no por accidente, sino por odio, y en aquel instante ocurrió una revelación aterradora. El verdadero enemigo de la humanidad no era la tierra maldita, no era el sufrimiento, no era el trabajo duro. El verdadero enemigo estaba dentro del corazón humano, separado de Dios. Caín no mató a Abel en un solo día, lo hizo lentamente, alimentando resentimiento, orgullo y distancia espiritual. Y así continúa ocurriendo hoy. La sangre clama, el silencio de Dios. La noche cayó nuevamente, pero esta vez el silencio era insoportable. Caín estaba solo, completamente solo, y aunque nadie más había visto el crimen, Dios sí, porque no existe oscuridad capaz de ocultar el pecado delante del Creador. La sangre de Abel había quedado sobre la tierra y esa sangre clamaba. Entonces la voz volvió a escucharse, más profunda, más solemne, más terrible. Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? El asesino levantó lentamente la mirada y por primera vez sintió verdadero miedo, porque ahora ya no estaba huyendo de su conciencia, estaba delante de Dios. Muchos creen que el pecado comienza con acciones visibles, pero la Biblia muestra algo diferente. El asesinato comienza mucho antes del campo, comenzó en emociones alimentadas incorrectamente, en orgullo no confrontado, en heridas entregadas a la oscuridad. Hoy, muchas personas viven igual que Caín, aparentemente normales por fuera, pero destruyéndose lentamente por dentro. Y cuando el corazón deja de escuchar a Dios, termina escuchando su propia oscuridad. ¿Qué heridas estás alimentando hoy? ¿Qué resentimiento sigues justificando? ¿Qué voz decidiste ignorar? Porque Dios todavía advierte antes de la caída, todavía corrige. La pregunta es, cuando Él hable, ¿escucharás? Si este episodio impactó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para continuar esta serie documental bíblica cinematográfica. Comparte este video con alguien que necesite recordar que el odio jamás trae vida y escribe en los comentarios, quiero escuchar la voz de Dios antes de caer.
porque incluso hoy Dios sigue hablando antes del abismo. Episodio 3. La maldición del errante. Un hombre huye bajo la oscuridad, sus pies tropiezan sobre la tierra húmeda. Respira desesperadamente mientras mira detrás de sí, aunque nadie lo persigue, nadie humano. Pero hay algo peor que ser perseguido por hombres, ser perseguido por la propia conciencia. Y esa noche, el primer asesino de la historia descubre que no existe lugar suficiente lejano para escapar de Dios. En este episodio veremos el juicio divino sobre Caín, pero también presenciaremos algo inesperado, la misericordia de Dios incluso frente al pecado más terrible cometido hasta ese momento, porque esta historia no trata solamente de castigo, trata sobre las consecuencias inevitables de apartarse del Creador. La audiencia descubrirá cómo un hombre puede seguir vivo y aún así vivir separado de la paz, de la presencia divina y de sí mismo. Y quizá la pregunta más inquietante será: ¿cuántas personas modernas viven hoy exactamente igual que Caín, caminando, trabajando y respirando, pero espiritualmente perdidas? La sangre de Abel había sido derramada sobre la tierra. Caín intentó permanecer de pie, intentó convencerse de que todavía tenía control, pero ya era demasiado tarde. La humanidad había cruzado una frontera invisible, el odio se había convertido en muerte, y ahora Dios confrontaría directamente al primer asesino. ¿Dónde está tu hermano? La presencia divina. La noche parecía más fría que nunca. El viento soplaba lentamente sobre la hierba manchada de sangre. Caín permanecía inmóvil, sus manos temblaban y entonces la presencia de Dios llenó el lugar. No había forma de esconderse, no existían murallas, no existían ciudades, no existían máscaras. Solo un hombre y su culpa delante del Creador. La voz divina rompió el silencio. ¿Dónde está tu hermano Abel? La pregunta no buscaba información, Dios ya lo sabía. La pregunta buscaba confrontación, verdad, arrepentimiento, pero Caín todavía estaba endurecido. La primera mentira desafiante. Caín respondió con frialdad: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Era la primera vez que un ser humano respondía con desafío directo a Dios después de cometer asesinato. La culpa ya había deformado completamente su corazón, porque el pecado no solamente destruye acciones, también destruye sensibilidad espiritual. Caín acababa de matar a su hermano y aún así intentaba justificarse, como muchos hombres modernos que intentan ocultar su vacío detrás del orgullo, sarcasmo o indiferencia. Pero Dios no puede ser engañado. La sangre que clama. Entonces la voz de Dios se volvió más profunda, más dolorosa, más terrible. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. El universo parecía guardar silencio, la creación misma estaba reaccionando al pecado humano. La tierra que debía producir vida ahora había recibido muerte. Y aquella sangre inocente se convirtió en testimonio eterno contra Caín, porque toda injusticia deja una huella, aunque el mundo la ignore, aunque nadie más la vea, el juicio. Entonces llegó el juicio: maldito será sobre la tierra. Las palabras golpearon a Caín como una tormenta. La tierra que había trabajado toda su vida dejaría de responderle. El esfuerzo ya no bastaría, la estabilidad desaparecería. Y además, errante y extranjero serás en la tierra. No tendría descanso, no tendría hogar verdadero, no tendría paz, porque el castigo más profundo no era físico, era espiritual. La separación, el vacío, la distancia de Dios. ¿Qué ocurre cuando un ser humano obtiene todo lo que quiere, pero pierde su alma? El peso de la culpa, el miedo de Caín. Por primera vez, Caín se quebró, su orgullo comenzó a desmoronarse, cayó de rodillas respirando agitadamente. Ahora entendía algo terrible. El pecado tiene consecuencias reales y no pueden evitarse. Con voz temblorosa dijo: grande es mi castigo para soportarlo. El hombre que antes hablaba con arrogancia, ahora tenía miedo, miedo al futuro, miedo a la soledad, miedo a sí mismo, porque el pecado promete libertad, pero termina produciendo esclavitud, el temor a los hombres. Caín imaginó el futuro, caminando solo, sin hogar, sin familia, sin protección. Y entonces dijo algo revelador: cualquiera que me encuentre me matará. El asesino comenzó a vivir con el mismo
terror que había provocado, porque quien derrama violencia termina viviendo bajo el miedo. La culpa se convirtió en su compañera permanente, cada sombra parecía amenaza, cada sonido parecía persecución, y aunque todavía respiraba, la paz había muerto dentro de él, la misericordia inesperada. Y entonces ocurrió algo inesperado, algo que revela el corazón de Dios incluso frente al pecado más oscuro. Dios decidió proteger a Caín no porque fuera inocente, no porque mereciera escapar, sino porque incluso en medio del juicio, la misericordia divina seguía extendiendo. El Señor puso una señal sobre Caín para que nadie lo matara. Era una mezcla incomprensible de justicia y gracia. Caín cargaría las consecuencias de su pecado, pero seguiría vivo, y esa vida sería un recordatorio permanente de lo que ocurre cuando el hombre se separa de Dios. ¿Cuántas veces la misericordia divina sigue actuando incluso cuando no la merecemos? La mirada final hacia el hogar. Antes de partir, Caín miró por última vez el lugar donde había crecido. El humo de las fogatas ascendía hacia el cielo, los recuerdos golpeaban su mente. Su infancia, su padre, su madre, Abel, todo había terminado. No por destino, no por accidente, sino por decisiones, porque el pecado siempre promete satisfacción inmediata, pero cobra un precio mucho mayor de lo imaginado. Y Caín estaba a punto de descubrirlo en soledad absoluta. Caín comenzó a caminar hacia el exilio, cada paso lo alejaba más de su hogar y más profundamente hacia una vida vacía. Y allí ocurre la revelación más dolorosa de esta historia. El peor castigo no fue vagar por la tierra, el peor castigo fue vivir lejos de la presencia de Dios. El ser humano puede sobrevivir físicamente sin muchas cosas, pero jamás fue creado para vivir separado del Creador. Y aún así, millones de personas siguen caminando como Caín, ocupadas, activas, aparentemente normales, pero espiritualmente errantes. El camino del errante, el exilio. El horizonte parecía infinito, Caín caminaba sin rumbo claro, cada noche dormía bajo cielos inmensos, cada amanecer despertaba con la misma culpa, y aunque el tiempo avanzaba, el recuerdo de Abel jamás desaparecería. Porque hay heridas que no pueden borrarse, hay decisiones que cambian la historia para siempre, y la humanidad acababa de aprenderlo de la manera más dolorosa. Pero la historia de Caín aún no había terminado, porque el hombre que huyó de Dios comenzaría ahora a construir su propio mundo, un mundo donde la humanidad intentaría llenar el vacío espiritual con poder, ciudades y orgullo. Y mientras las generaciones crecieran, la violencia también crecería con ellas. Muchos creen que apartarse de Dios trae libertad absoluta, pero la historia de Caín muestra otra realidad. El hombre puede alejarse del Creador, pero jamás puede escapar de las consecuencias espirituales. Hoy existen personas rodeadas de éxito, trabajo y actividades, pero viviendo vacías por dentro, sin paz, sin dirección, sin descanso, porque el alma humana fue creada para caminar cerca de Dios y lejos de Él, incluso el éxito se vuelve desierto. ¿Hay áreas de tu vida donde te has convertido en un errante espiritual? ¿Hace cuánto tiempo no escuchas verdaderamente a Dios? ¿Hace cuánto cargas culpa, resentimiento o vacío sin enfrentarlo? Caín descubrió demasiado tarde que ningún lugar puede llenar el espacio que solo Dios ocupaba. Y quizás hoy todavía estás a punto de regresar. Si este episodio habló a tu corazón, suscríbete y activa la campanita para continuar esta travesía bíblica cinematográfica. Comparte este documental con alguien que necesite recordar que siempre hay consecuencias cuando el hombre se aparta de Dios. Y escribe en los comentarios: no quiero vivir lejos de Dios, porque el mayor peligro no es perder cosas materiales, el mayor peligro es perder el alma. Episodio 4. El legado de la oscuridad. Una ciudad comienza a levantarse bajo el sol abrasador, martillos golpean piedra, hombres trabajan, niños corren entre construcciones primitivas, la humanidad parece avanzar. Pero debajo de aquel progreso hay una verdad inquietante. La primera ciudad de la historia fue edificada por un hombre que huyó de Dios, y mientras las generaciones crecían, el pecado también evolucionaba. En este episodio veremos cómo el pecado de Caín no terminó con Abel. El asesinato abrió una puerta espiritual que afectaría a generaciones enteras. La violencia se expandería, el orgullo crecerá
y la humanidad comenzará a construir civilización mientras se aleja cada vez más de Dios. Pero también aparecerá una pequeña esperanza, porque incluso en medio de la corrupción humana, Dios jamás abandona completamente su plan. Y quizá la audiencia descubrirá algo perturbador: el progreso exterior no siempre significa crecimiento espiritual. Caín había sido expulsado, vagó durante años llevando el peso de su culpa, pero con el paso del tiempo comenzó a hacer algo inesperado: establecerse. Formó familia, tuvo descendencia y lentamente construyó las primeras bases de una nueva civilización humana. Sin embargo, aunque el hombre avanzaba tecnológicamente, el corazón seguía alejándose de Dios, la ciudad del hombre. Caín llega a Nod. Caín llegó a una región lejana al oriente del Edén, un territorio áspero, silencioso, desconocido. Las escrituras lo llamarían Nod, la tierra del errante. Allí comenzó una nueva etapa de su existencia. Ya no era solamente el asesino marcado por la culpa, ahora sería fundador, constructor, padre de generaciones futuras. Pero aunque intentara comenzar de nuevo, jamás podría escapar completamente de lo que llevaba dentro, porque el ser humano puede cambiar de lugar, pero no puede huir de su propia alma. El nacimiento de una civilización. Con el paso de los años, la familia de Caín creció. Pequeños campamentos se transformaron en asentamientos permanentes. Por primera vez, los seres humanos comenzaron a organizarse en comunidades más complejas. La tierra se llenó de sonidos nuevos, herramientas golpeando piedra, animales domesticados, fuego trabajando metales primitivos. La humanidad avanzaba rápidamente y Caín observaba todo aquello con una mezcla extraña de orgullo y vacío, porque construir ciudades era más fácil que reconstruir el corazón. ¿De qué sirve conquistar el mundo exterior si el interior sigue destruido? Enoc y la primera ciudad. Caín tuvo un hijo, lo llamó Enoc, y en honor a él edificó una ciudad. Fue uno de los primeros grandes intentos humanos por establecer permanencia sobre la tierra. El hombre que había sido condenado a vagar ahora levantaba murallas buscando estabilidad. Quizás intentaba llenar el vacío, quizás intentaba olvidar, quizás intentaba dejar un legado, pero las piedras no podían borrar la sangre derramada sobre el campo años atrás. Y mientras la ciudad crecía, también crecía el orgullo humano. Porque lejos de Dios, el hombre comienza a creer que puede salvarse a sí mismo. El avance humano. Las generaciones continuaron multiplicándose, aparecieron pastores, expertos, constructores hábiles, músicos, trabajadores del metal. La creatividad humana florecía, el potencial dado por Dios seguía presente. Pero algo peligroso también estaba creciendo silenciosamente. La humanidad comenzaba a admirar sus propias capacidades más que al Creador que se las había dado. El progreso material avanzaba, la humildad espiritual desaparecería, y esa combinación siempre termina acercando al hombre a la destrucción. La violencia se multiplica. Lamec, el descendiente. Entre los descendientes de Caín apareció un hombre llamado Lamec, y en él la oscuridad del linaje comenzó a mostrarse con más claridad. Era fuerte, intimidante, violento, pero también orgulloso, mucho más orgulloso que Caín, porque el pecado no permanece estático entre generaciones. Cuando no se confronta, se intensifica. Lamec comenzó a vivir como si la fuerza fuera superior a la justicia, como si el poder justificara todo, y lentamente la violencia empezó a normalizarse entre los hombres. El canto de la violencia. Una noche Lamec habló delante de sus esposas. Sus palabras quedaron registradas como un eco oscuro del corazón humano. Maté a un hombre porque me hirió y a un joven porque me golpeó. Ya no existía culpa, ahora había orgullo por la violencia. El asesinato que comenzó con Caín ahora se convertía en cultura. La humanidad estaba aprendiendo a convivir con el pecado. Y eso siempre representa uno de los momentos más peligrosos para cualquier sociedad. Porque cuando el mal deja de causar horror, empieza a dominarlo todo. ¿Cuántas cosas destructivas hoy parecen normales simplemente porque el mundo se acostumbró a ellas? El vacío de la civilización. Las ciudades crecían, las herramientas mejoraban, la música llenaba las noches, pero el corazón humano seguía vacío, la violencia aumentaba, el orgullo se expandía, la relación con Dios se debilitaba.
y aunque externamente la humanidad parecía avanzar, espiritualmente estaba retrocediendo, porque ninguna civilización puede sostenerse eternamente cuando pierde su fundamento moral. La historia humana volvería a repetir esta verdad una y otra vez. Aquí surge una revelación profundamente inquietante. La descendencia de Caín logró construir cultura, pero no logró sanar el corazón humano. El problema de la humanidad nunca fue solamente tecnológico o social, el verdadero problema siempre fue espiritual. El hombre puede crear ciudades impresionantes, pero sin Dios también construirá orgullo, corrupción y violencia dentro de ellas. Y esa realidad continúa hasta nuestros días. La esperanza después de Abel, el dolor de Adán y Eva. Mientras las generaciones avanzaban, Adán y Eva envejecían. Las arrugas marcaban sus rostros, pero ninguna herida dolía tanto como la ausencia de Abel. Cada amanecer les recordaba lo ocurrido, el hijo perdido, el otro hijo convertido en errante. La primera familia humana había sido destruida por el pecado y aún así Dios no había terminado su obra. El nacimiento de Set. Entonces nació otro hijo, Set. Eva lo vio como una nueva oportunidad dada por Dios, no para reemplazar a Abel, eso era imposible, pero sí como señal de que la esperanza todavía existía, porque incluso después del dolor más profundo, Dios puede levantar nuevos comienzos. La humanidad aún tenía futuro, no por mérito humano, sino por la fidelidad divina. Los hombres comienzan a invocar a Dios. Con el tiempo, los descendientes de Set comenzaron a buscar nuevamente a Dios. Las Escrituras dicen: entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Era un pequeño resplandor en medio de la oscuridad creciente. La violencia seguía expandiéndose. El pecado seguía deformando a la humanidad, pero todavía existían corazones dispuestos a buscar al Creador. Y mientras exista alguien dispuesto a volver a Dios, siempre habrá esperanza. Dos caminos comenzaban a separarse sobre la tierra, uno construido sobre orgullo, violencia y autosuficiencia, otro basado en buscar nuevamente la presencia de Dios, y esa división espiritual seguiría creciendo generación tras generación, hasta que un día el mundo entero enfrentaría un juicio mucho mayor. La historia de Caín demuestra que el progreso humano no garantiza transformación espiritual. Hoy el mundo tiene más tecnología, más conocimiento y más desarrollo que nunca, pero también sigue luchando con violencia, orgullo, corrupción y vacío interior, porque el problema del hombre jamás fue solamente externo. El verdadero conflicto siempre ha sido el corazón separado de Dios, y cuando una soledad deja de buscar al Creador, termina normalizando aquello que la destruye. ¿Qué estás construyendo en tu vida? ¿Una ciudad basada solamente en éxito exterior o una vida conectada verdaderamente con Dios? Porque al final las estructuras humanas pasan, pero el alma permanece. Y la historia de Caín nos recuerda que ningún logro puede reemplazar la paz espiritual. Si este episodio tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para continuar esta serie documental bíblica cinematográfica hasta el impactante desenlace final. Comparte este video con alguien que necesite recordar que el verdadero progreso comienza en el corazón. Y escribe en los comentarios: quiero construir mi vida cerca de Dios, porque una civilización puede crecer enormemente y aún así perder su alma. Episodio 5. La sangre que aún habla. Un campo vacío, hierba moviéndose lentamente bajo el viento, no queda rastro visible del crimen. No hay cuerpo, no hay armas, no hay testigos humanos. Y sin embargo, miles de años después, la historia de Caín y Abel sigue hablando al mundo. Porque algunas heridas atraviesan generaciones y algunas decisiones cambian el destino espiritual de la humanidad para siempre. En este episodio final descubriremos el verdadero significado detrás del asesinato de Abel, no solamente como el primer homicidio de la historia, sino como un espejo eterno del corazón humano. Veremos cómo esta tragedia antigua se conecta con el mundo moderno, con nuestras luchas interiores y con la necesidad desesperada que tiene la humanidad de regresar a Dios. Porque el verdadero centro de esta historia nunca fue únicamente Caín. El verdadero centro siempre fue la batalla entre dos caminos: vivir lejos de Dios o caminar nuevamente hacia Él. Y al final de este documental, la pregunta más importante no será qué ocurrió en aquel campo. La pregunta será: ¿qué estás dejando crecer dentro de tu corazón?
Las generaciones siguieron multiplicándose sobre la tierra, las ciudades crecieron, la violencia aumentó, la humanidad avanzó tecnológicamente mientras se alejaba espiritualmente. Pero la historia de Abel jamás desapareció, su sangre se convirtió en símbolo, advertencia, memoria eterna de lo que ocurre cuando el hombre permite que el pecado gobierne el corazón. Y aún siglos después, Dios seguirá usando esta historia para hablarle al mundo. El eco de Abel, el recuerdo que no muere. Los años pasaron, luego décadas, después siglos, pero la historia de Abel nunca desapareció. Los padres la contaban a sus hijos junto al fuego, los ancianos recordaban el horror del primer asesinato. Y cada vez que la violencia aparecía nuevamente entre los hombres, el recuerdo de Caín volvía a levantarse, porque la humanidad entendió algo profundamente doloroso. El mal no era solamente externo, vivía dentro del corazón humano, y mientras el hombre ignorara esa realidad, seguiría destruyéndose a sí mismo. El pecado se expande sobre la tierra, la violencia se multiplicó, la corrupción creció generación tras generación, el orgullo comenzó a dominar sociedades enteras, la humanidad construyó herramientas, pero también perfeccionó su capacidad para destruir, y todo aquello había comenzado con un corazón que decidió alimentar resentimiento en secreto. La historia de Caín dejó una lección aterradora. Los grandes desastres humanos siempre comienzan en lugares invisibles, en pensamientos, en emociones ocultas, en heridas no confrontadas. ¿Cuántas tragedias modernas nacen hoy exactamente de la misma manera? Los dos caminos. Con el tiempo, dos caminos comenzaron a distinguirse claramente entre los hombres. Unos buscaban a Dios, otros confiaban solamente en sí mismos, unos cultivaban humildad, otros alimentaban orgullo. La historia de Caín y Abel dejó de ser solamente un evento familiar, se convirtió en el retrato espiritual de toda la humanidad. Por cada persona, tarde o temprano, debe decidir qué voz seguirá, la voz del ego o la voz de Dios. El corazón moderno, Caín sigue vivo en el hombre actual. Aunque miles de años han pasado, Caín sigue existiendo, no físicamente, pero espiritualmente. Vive en el resentimiento oculto, en la envidia silenciosa, en la arrogancia que rechaza corrección, en la indiferencia hacia Dios. Muchos hombres modernos continúan sonriendo por fuera, mientras por dentro cargan con oscuridad no confrontada. Y lentamente, igual que Caín, comienza a endurecerse, porque el pecado rara vez destruye de golpe. Primero enfría el corazón, luego silencia la conciencia, finalmente normaliza la oscuridad. El vacío del hombre sin Dios. Hoy existen ciudades gigantescas, tecnología avanzada, comunicación instantánea, pero el vacío humano sigue creciendo. Ansiedad, violencia, soledad, desesperación. La humanidad logró conquistar enormes avances externos, pero todavía lucha contra el mismo conflicto interior de Caín. Porque ninguna innovación puede llenar el espacio que solo Dios ocupa. El alma humana jamás fue diseñada para vivir lejos del Creador. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si por dentro seguimos vacíos? La advertencia eterna. La historia de Caín permanece en las Escrituras como advertencia eterna. Dios le habló antes del crimen, le mostró el peligro, le dio oportunidad de cambiar, pero Caín eligió ignorar la voz divina. Y esa decisión transformó su destino. Hoy ocurre exactamente igual. Dios sigue hablando a través de la conciencia, de su palabra, de las circunstancias, de las consecuencias. La pregunta es, ¿escucharemos antes de cruzar nuestros propios límites? Y aquí surge la revelación más profunda de toda esta historia. La sangre de Abel clamó justicia, pero siglos después otra sangre sería derramada, una sangre inocente, no para condenar al hombre, sino para salvarlo. Porque donde Caín llevó muerte, Dios prepararía redención. La humanidad caída necesitaba algo más que castigo, necesitaba salvación. Y desde el comienzo, incluso después del primer asesinato, Dios ya estaba preparando un camino de regreso, el regreso a Dios. El dolor que puede transformar. La historia de Caín no fue escrita solamente para producir miedo, fue escrita para confrontar el corazón humano, para mostrar lo que ocurre cuando nos alejamos de Dios, pero también para recordar que mientras exista vida, todavía existe oportunidad de volver, porque Dios continúa llamando incluso a los corazones endurecidos,
Continúa ofreciendo gracia, continúa esperando arrepentimiento. Y quizá hoy alguien escuchando este documental necesita regresar antes de seguir destruyéndose lentamente por dentro. La batalla interior. La batalla más importante jamás ocurre solamente afuera, ocurre dentro del corazón. Todos los seres humanos luchan diariamente entre orgullo y humildad, entre resentimiento y perdón, entre egoísmo y obediencia, entre oscuridad y luz. La historia de Caín y Abel no pertenece únicamente al pasado, ocurre todos los días dentro de cada alma humana. El camino de Abel. Abel murió, pero su fe permaneció, su historia atravesó generaciones porque representó algo eterno, la confianza sincera en Dios. Y aunque el mal parezca poderoso por momentos, jamás tiene la última palabra, porque Dios sigue levantando personas dispuestas a caminar en obediencia, humildad y verdad, incluso en medio de un mundo herido. Tal vez el campo donde Abel cayó hace miles de años ya no exista, tal vez el viento borró todas las huellas visibles, pero la advertencia sigue viva. Y el pecado continúa tocando la puerta del corazón humano, la voz de Dios sigue llamando, y cada persona debe decidir qué camino tomará, el camino de Caín o el camino de volver al Creador. Porque al final la tragedia más grande no es morir físicamente, la tragedia más grande es vivir separado de Dios. ¿Y tú qué estás alimentando dentro de tu corazón? ¿Qué heridas no has entregado todavía? ¿Qué parte de tu vida se ha ido alejando lentamente de Dios? Tal vez hoy sea el momento de detenerte, de escuchar, de regresar, antes de que el orgullo, el resentimiento o la oscuridad te conviertan en alguien que ya no le reconoces. Porque incluso después del primer asesinato de la humanidad, Dios siguió buscando al hombre y todavía hoy sigue buscándote a ti. Si esta serie documental tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para seguir explorando las historias bíblicas más impactantes con profundidad cinematográfica y reflexión espiritual. Comparte este documental con familiares y amigos que necesiten volver a acercarse a Dios y reflexionar sobre el estado de su corazón. Y escribe en los comentarios: quiero caminar cerca de Dios, porque toda vida humana termina siguiendo uno de dos caminos, y la decisión comienza en el corazón.